Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Historia Hispana del canal Chispa TV. Estoy nuevamente con una gran persona y un gran historiador, Javier González Larrea, que ya muchos lo conocen. Bienvenido, Javi, una vez más. Hola Dani, muchas gracias. Vamos hoy a hablar de un tema que ya les he mencionado muchas veces en algunos videos que he hecho con Javier, con Jimena, o también algunos que he hecho solo, que son las reformas borbónicas. Las reformas, pues como bien se dice el nombre, ¿no? Son unos procesos que tratan de reformar. ¿Pero reformar qué? Reformar un aparato estatal, justamente cuando hay un cambio de dinastía tras las guerras de sucesión, donde los Habsburgo dejan el poder como casa gobernante y asumen los Borbones. En realidad están emparentados al final, pero la forma de administración que va a reformar el imperio es una forma de administración francesa, propia de la Casa Borbón y propia de los procesos políticos que han venido tomando lugar en Francia, ¿no? De los procesos de construcción del absolutismo, lo que se vaya después el absolutismo ilustrado, o digamos el Estado absolutista que modifica las condiciones del Estado medieval, del Estado de tipo feudal, y empieza a construir un Estado mucho más centralizado. Ahora vamos a explicar un poco más qué es este cambio, ¿verdad? ¿Qué es el cambio de la forma de Estado? Porque no solo cambia la forma administrativa, sino que también cambia lo que se entiende por el Estado y lo que vamos a entender, digamos, por el papel del Estado en la sociedad. Muy bien, entonces hagamos una breve introducción. Por acá tengo algunas guías y anotaciones por si me ven leyendo, como siempre. Eh, como ya les decía, son unas transformaciones políticas, pero que incluyen diferentes elementos, ¿no? Que son transformaciones en lo político, en lo administrativo, en lo económico y en lo militar. Son transformaciones que no se dan en un solo paquete, digamos, de reformas, sino que son digamos, procesos que toman, si no me equivoco, 4 reyes, un periodo de más de 70 años en darse, que empiezan con el primer Borbón en el año 1700 y que finalizan básicamente con el último Borbón del imperio, ¿no? Eh, estas reformas, como digamos, el nombre viene dado, si no me equivoco, por el que acuña el término, es Enrique Florescano, si no me equivoco. Él empieza a tratar de explicar cuál es el cambio en la forma administrativa y pues viene con este nombre, ¿no? Con las reformas borbónicas y hace pues varios estudios sobre los procesos y las implicaciones que tuvieron estas reformas, tanto en la península como en América, ¿no? Porque como ya les he mencionado antes, cuando se hace la discusión de si éramos colonia o si éramos virreinato, yo les trato de decir que también hay que tener en cuenta justamente estos dos periodos, ¿no? Si éramos colonia en el periodo Habsburgo, ¿qué se entendía por colonia en el periodo Habsburgo? Y también qué se entiende por colonia en el periodo Borbón y cómo se tratan a los territorios americanos en el periodo Borbón. Y casualmente el periodo Borbón es el periodo francés que tiene una forma de imperialismo que sí trata a sus territorios como una colonia, pero vamos a ver también que estas reformas también tienen sus contrapartes, sus respuestas, sus resistencias, no solo en la sociedad peninsular, sino también en la sociedad americana, principalmente, y esto va a ser algo muy importante, por parte de los criollos. Los criollos aquí van a ser quizá el grupo o la, entre comillas, la clase, ¿no? El estrato, digamos, recordemos que esto es una sociedad estamental, el grupo que va a tener mayor resistencia y mayor reticencia a estas reformas van a ser los criollos, ¿verdad? Que por supuesto no existe, digamos, el criollo como clase, como estrato en la península, no es propiamente americano. Entonces, van a encontrar una resistencia justamente porque muchas de esas reformas cambian las condiciones de privilegios que han tenido los criollos y esto es lo que va a generar unos descontentos, especialmente a partir del año 1776, por ahí, con algunas reformas que imponen los intendentes, ahora vamos a ver qué son, y quitan del poder básicamente a los criollos que sostienen una cantidad de riqueza enorme, pero ya no tienen el poder. Y esto va a crear un descontento que a la postre llevará a las guerras de independencia. Entonces, como les decía, principalmente son bajo los reinados de Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, son los leyes que principalmente hacen estas reformas. La idea es modernizar el Estado, centralizarlo, como les decía, viene de este centralismo francés.
aumentar el control de la corona en unos territorios que eran reinos que se manejaban por un solo monarca, pero como ya lo ha explicado Javier, eran territorios que tenían sus propias leyes, sus propias tradiciones administrativas y demás. Lo que quieren es unificarlo, digamos, uniformar la forma de administración de todos los territorios, tanto en la península como en América, y además, como ya lo mencionó Javier, lo mencionó Jimena en el video anterior de la Guerra de Sucesión, hay reinos y hay territorios en la península que le dan su apoyo a la Casa Borbón y hay reinos que le dan el apoyo a los Habsburgo. Por lo tanto, una forma, digamos, de, entre comillas, venganza de los Borbones es quitar fueros a quienes no apoyaron su causa, como se le quitan los fueros, por ejemplo, a Cataluña, entre otros que se les retiran sus fueros. Entonces aquí tenemos una transformación en la península que viene casi inmediatamente a asumir los Borbones. La idea de una burocracia profesional ya no van a ser por méritos o por títulos nobiliarios, sino que ahora están usando profesionales de la administración que vienen de la península. Esta es la lógica francesa, ¿no? Contratar franceses para la administración de su imperio y de sus territorios de ultramar, pues también pues, los borbones franceses, los borbones españoles asumen estas lógicas y empiezan a contratar entre comillas, administradores, ¿no? Profesionales. Y además, la idea del Estado como un aparato racional, interventor, ¿no? Ligado a lo que vamos a conocer como el despotismo ilustrado, que es esta idea de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y pues justamente eso es lo que buscan estas reformas de los Borbones. Muy bien, dicha esta introducción, vamos a hablar de qué son las reformas. Javi, ¿tienes algo que decir que se me haya olvidado? No, nada, porque además has hecho muy buena introducción, me ha gustado mucho. Muy bien, gracias. Solamente decir que, nada, pues decir que cuando hablamos de reformas borbónicas, digamos, es como una especie como de saco donde metemos muchas cosas. Porque como bien has dicho, pues son reformas económicas, políticas, territoriales también. Entonces, es algo muy amplio, digamos, no es una categoría, pero es casi como un cajón desastre donde metemos todos los cambios que hubo durante el siglo XVIII en el Imperio Español. Claro, y hay cambios que son mucho más fuertes, hay cambios mucho más sutiles, que quizá tal vez el impacto no es tan notorio, o algunos que el impacto se nota más a largo plazo, ¿no? Así es. Por ejemplo, vamos a empezar quizá por temporalidad con Felipe V, ¿no? Que es el primer Borbón, el que asume en 1700, que hace una cosa que se llama los decretos de nueva planta. Así es. ¿No? Estos van a ser justamente los que van a afectar principalmente los reinos peninsulares. Recordemos que los reinos americanos estaban adscritos a la corona de Castilla, pero había otros virreinatos en la península. Entonces lo que quiere es eliminar algunos fueros, ¿no? Por ejemplo, se eliminan los fueros de la corona de Aragón. Y entonces aquí estamos viendo donde empieza un centralismo en lo que es en Madrid, ¿no? Justamente los Borbones empiezan a hacer este centralismo, empiezan a crear una suerte de administración desde Madrid y van a eliminar los fueros de algunos de los territorios, ¿no? También tiene algunas reformas administrativas, se reduce autonomía de cabildos, esto es algo que va a ser muy importante posterior, y las autoridades locales en América pierden también autonomía. Esto es muy importante porque, bueno, tal vez Javi lo conozca mucho mejor. Las juntas, lo que se llamaban las juntas, ¿verdad? Son los cabildos, digamos. Eran quienes sostenían desde tiempos bastante, bueno, del periodo medieval, la autonomía, digamos, la soberanía, ¿no? Esto es una diferencia que tiene la casa gobernante en España, las casas gobernantes en España del resto de Europa, que hay una noción de que su poder viene desde las juntas, ¿no? Viene dado desde, entre comillas, desde el pueblo, ¿no? A diferencia de otros reyes en Europa, donde tienen una noción de que ellos gobiernan por intervención divina, por naturaleza divina, en España es diferente, en la península es diferente. Pero justamente los Borbones van a tratar de eliminar estas juntas, van a tratar de eliminar digamos, este poder de los cabildos y tienen una respuesta bastante fuerte dentro de la población. Por lo tanto, no lo logran eliminar, pero sí les quitan autonomía. Al final, al final del imperio, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, las Cortes de Cádiz es justamente esta idea donde en ausencia del rey, quienes asumen son las cortes, ¿no? Son las juntas o las cortes. Es la misma idea. Lo que pasa es que estas transformaciones les quitan muchísima autonomía.
Además que los decretos de nueva planta, para empezar, son decisivas a la hora de entender la construcción de España como un Estado unificado. Porque los decretos de nueva planta lo que vinieron a abolir fue la Corona de Aragón. Vinieron a abolir las instituciones de la Corona de Aragón. Aún así, hay que tener en cuenta que muchas veces se exagera mucho pensar que es verdad que a partir de los decretos de nueva planta ya podemos hablar de un reino de España unificado. De hecho, el título de rey de España como tal, sin otras y más añadidos, comienza con los Borbones. Bueno, de hecho, el título de rey de España nace con Felipe IV en el siglo XVII, pero luego, y por tanto Carlos II también lo tiene, pero empieza a tener ya un peso político decisivo y material con los Borbones. Aún así, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en 1806 se lleva a cabo la segunda recopilación de derecho de todos los territorios que componen España, ¿de acuerdo? En 1806 hubo dos en toda la Edad Moderna. La de 1567 que hizo Felipe II y la segunda de 1806 de Carlos IV. Pero la de 1806, paradójicamente, a pesar de que es una recopilación de derecho español, curiosamente el único derecho que está recogido es el castellano. Es decir, las leyes de la Corona de Aragón no aparecen relacionadas, no hay relación de leyes aragonesas en esta recopilación. Por tanto, bueno, no deja de ser paradójico que no tenga que el derecho aragonés no aparezca en esta recopilación de 1806, a pesar de su importancia. Entonces, bueno, es un hito decisivo a la hora de entender la unificación de España como un Estado-nación. Ahora bien, ¿qué sentido histórico tiene que sea a principios del siglo XVIII? Pues que aquí en España se empieza a implantar el modelo del absolutismo monárquico. El absolutismo monárquico propio de Francia, de la Francia de Luis XIV, de Luis XIII también. Hay que tener en cuenta que nosotros en historia hacemos una distinción entre monarquía autoritaria y monarquía absoluta. Digamos, la monarquía autoritaria será la típica de finales de la Edad Media, de la Baja Edad Media, del humanismo y del Renacimiento, que hubo, digamos, en toda Europa occidental. Francia, en Inglaterra, en Castilla, en Aragón también, en diversos reinos. Ahora bien, cuando llega el siglo XVII, con el ascenso de la burguesía, que es el nuevo grupo social, que empieza a meter presión desde las bases sociales, y con unas monarquías que han acumulado una gran cantidad de poder y que necesitan una nueva forma de administrar el Estado, pues entonces cuando se conforman lo que llamamos las monarquías absolutas. Claro, ejemplo paradigmático, digamos, la Francia de Luis XIV. Claro, Felipe V, como nieto de Luis XIV, pues al venir aquí trae consigo un nuevo aparato de gestión del Estado y de conformación del Estado. Entonces es un modelo francés que se implanta aquí a principios del siglo XVIII. Todo se ha dicho, hay un historiador francés, se llama Jean-Baptiste Chaup, o sea, S-C-H-A-V, Chaup, que tiene un libro que se llama Las raíces españolas del absolutismo francés. Es decir, le da la vuelta a la tortilla con la discusión sobre los orígenes del absolutismo, porque aquí en España siempre la tesis general ha sido que aquí había un absolutismo autoritario, una monarquía autoritaria, la de los Austrias, que pasó a transformarse en monarquía absoluta con Felipe V. En cambio, este historiador, Jean-Baptiste Chaup, lo que postula en esta obra es que durante el siglo XVII el absolutismo francés se conformó a partir de raíces españolas, lo cual hace que la discusión sea más compleja de lo que en un primer momento podríamos pensar. Bueno. Claro, no, además hay un par de cosas que hay que tener en cuenta y es que los asesores mismos ya sea de Felipe V, ¿no? Digamos, son los mismos de su abuelo, entonces, en parte. Sí, bueno, y encima Él se trae los asesores de su abuelo. Y que intentan seguir un modelo muy parecido. Por ejemplo, Luis XIII de Francia tuvo como válido primer ministro, que no es lo mismo, pero bueno, como válido, al cardenal Richelieu, vamos, celebérrimo. Luego Luis XIV tuvo al cardenal Mazarino. Bueno, pues Felipe V tuvo al cardenal Alberoni, 1718, 1719. Es decir, pretenden aplicar aquí, incluso en ese ámbito de las relaciones directas del rey con sus principales políticos, seguir un esquema francés. Es decir, poner en este caso a un miembro del un miembro del alto clero, de lo más alto de la Iglesia española, en este caso, bueno, Iglesia italiana, porque Alberoni era de origen italiano, pero es de poner un cardenal de origen italiano en la mano derecha del rey, es decir, exactamente igual que Luis XIV y que Luis XIII. O sea, incluso en ese aspecto, en un primer momento la monarquía de Felipe V quiere
asemejarse a la de sus parientes de Francia. Claro, y bueno, también me gustaría mencionar, ahora mencionaste la transformación del Estado absolutista por presión de la burguesía. Hay un historiador, Anderson, si no me equivoco, Perry son dos Perry hermanos. Anderson, perdón. Perry Anderson hace pues, un estudio sobre el absolutismo y las transformaciones, y él pues, un poco niega la afirmación de Marx y Engels de que la burguesía, digamos que el Estado absolutista es una forma de pacto entre la burguesía y el naciente y la aristocracia, digamos. Aristocracia, sí. Ajá. Eso es algo que Pero hemos pues estudiado él mucho. dice, Hasta hace no mucho tiempo también se repetía eso, esa cantinela con mucha facilidad. sí, y justamente Anderson lo que dice es que realmente es el Estado absolutista, ¿cómo es que le dice? Una frase muy, que me gusta mucho para describirlo, eh, un estado de reformado y reforzado de dominación feudal. Esa es la frase que utiliza para definir el Estado absolutista, que es justamente más bien la aristocracia dando en su momento unas patadas de ahogado, busca salvarse, ¿no? Porque quienes tienen realmente el poder son la burguesía. Es algo similar a lo que estas reformas hacen en América, que ahora lo vamos a ver, que es justamente quiénes son los que tienen el poder económico en América, pues los criollos. Y las reformas muchas le van a quitar mucho poder político a los criollos. Recordemos que esta forma de administración francesa va a prohibir que los criollos asuman las posiciones más altas del clero, de la iglesia, las posiciones más altas de la administración, las posiciones más altas, por ejemplo, como virreyes, etcétera. Entonces, pues, justamente hay una reticencia y una digamos, una resistencia también de parte de los criollos, que son quienes tienen el poder. Es decir, la burguesía que se está creando en América pertenece a los criollos. O sea, son los criollos son, en el caso americano, la burguesía. Por supuesto, hay comerciantes y demás que están participando, pero principalmente los criollos están generando esta acumulación de capital tan poderosa, que fue lo que llevó a la transformación del modelo feudal al modelo de absolutismo. Por ahí tenemos, después quizá voy a mencionar las principales reformas. Recordemos que las reformas no son 3 o 4, es todo el proceso de transformación imperial. Por ahí tenemos a Fernando IV, que pues tiene su reinado, es bastante corto, digamos, es del 1746 creo que no llega al 60, podría ser al 59, si no me equivoco. Creo que al 60, sí. al 60 no llega, es bastante Creo que son corto. 11 años, una cosa así. Es un reinado pues bastante corto, pero sí tiene pues una consolidación, ¿no? de este absolutismo. Lo que busca él principalmente va a ser una eficiencia fiscal y militar. La ineficiencia, especialmente la ineficiencia de la administración americana, es un elemento muy preocupante. Ya les mencionaba en otro video, hay un autor que se llama Carlos Marichal, que escribió un libro que se llama La bancarrota del imperio. Él habla de la cantidad de dinero que sacaba la península de América, especialmente del Virreinato de Nueva España, pero también habla de la cantidad de corrupción que había, es decir, la cantidad de dinero que se perdía en corrupción. Es decir, era un estado muy ineficiente ya de por sí, donde había mucha corrupción. Los virreyes llegaban a hacer negocio a América, no llegaban a administrar. Los mismos criollos tenían una cantidad de control sobre el fisco, digamos, sobre todo lo que se recaudaba, sobre la propia iglesia y demás. Entonces lo que busca Fernando VI es mejorar este sistema de recaudación fiscal, no solo digamos, por una cuestión de eficiencia, sino porque también tiene que financiar guerras en Europa. Y la pérdida digamos, de dinero que está generando la corrupción en muchas partes del imperio, pues le está impidiendo tener pues esta financiación de sus guerras. Tendrán, por ejemplo, se harán, digamos, algunos de los primeros censos en el periodo de este rey. Se hacen algunas de las reformas, de las primeras reformas en lo que van a ser las intendencias. Los intendentes son, digamos, un funcionario de la monarquía que obedece únicamente a la monarquía y tiene un poder bastante, digamos, bueno, es un poder fiscalizador, ¿no? Principalmente, pero también tiene otras atribuciones, lo cual no le va a gustar mucho ni a los criollos ni a los virreyes.
es bastante incómodo porque obedece directamente al rey. Y esto pues va a ser un problema para la administración en América. Los primeros intendentes llegan a Cuba. Es el primer lugar donde llegan este modelo de los intendentes. Dado el éxito que tienen para la casa real, se imponen los intendentes al resto del imperio, pero esto lo veremos más adelante. Pues esto es lo que yo tengo que decir de este periodo. Realmente es un periodo de mejora fiscal, ¿verdad? No es, las reformas más pesadas vendrán después, que justamente son dadas por Carlos III, que es quien, tras el éxito de los primeros intendentes en Cuba, crea el sistema de las intendencias, que es una copia del sistema de intendencias de Francia. Es una copia directa, casi exacta. Y los impone a partir de 1765. Se inspira directamente de este modelo francés, va a eliminar o reemplazar a dos elementos. Primero a los corregidores y luego a los gobernadores. Eran puestos que históricamente ya pertenecían a los criollos, eran de los puestos más altos que ya después de, de los dos primeros Borbones, les pertenecían básicamente a los criollos, y ahora pues los están eliminando, ¿no? Eran los funcionarios que pertenecían a una clase que era más leal a sus intereses económicos que a la corona, ¿no? Entonces son reemplazados por funcionarios totalmente leales a la corona, que son los intendentes. ¿Qué puedes decir vos de los intendentes, Javi? Vos lo conoces mejor. Vamos a ver, lo que está claro es que desde la conquista de América, toda la edad moderna de América está atravesada por el interés de la monarquía en no perder el control sobre las Américas. ¿Vale? Es decir, ya desde los reyes católicos, lo que está claro es que la corona no va a permitir que, digamos, los señores feudales o los corregidores, los encomenderos, los empresarios mineros, etcétera, etcétera, no se hagan con América como si fuese el patio trasero de su casa y que el continente pueda escapárseles de las manos a los monarcas. Y evidentemente esto es un problema muy serio en una época donde ni hay industria, antes de la revolución industrial, donde no hay telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Es un territorio inmenso, muy lejos de España, muy lejos de la península ibérica, y por tanto, pues hay la pugna entre la corona por un lado y los elementos centrífugos en América, que establecidos en América por otro, pues es algo que jalona toda la edad moderna americana, hasta las independencias. Entonces, en el caso de los intendentes, ya durante el siglo XVII lo que está claro es que está habiendo una especie como de independencia de los criollos e incluso de algunos mestizos. Yo creo que el caso de Inca Garcilaso Inca es el caso paradigmático. O sea, ya en el siglo XVII hay una conciencia americana, ¿no? O sea, una conciencia de los mestizos, de los criollos, es decir, de gente que ha nacido en América, ha crecido en América y que no tiene ningún tipo de vínculo, si se quiere, con la España peninsular. Entonces es normal que no que hubiese movimientos de independencia en el siglo XVII, por supuesto que no lo sabía, pero sí que, digamos, hay una conciencia autóctona, si se quiere, una conciencia autóctona. Y ya durante el siglo XVIII, cuando esto va más con el auge de la burguesía, pues es lógico y normal que la corona aplique su modelo del centralismo francés del barroco, el centralismo francés de la época de Luis XIV, y que lo aplique a todos los ámbitos del imperio para centralizar. Todo se ha dicho, hasta no hace demasiados años se consideraba que había sido exactamente al revés. Es decir, muchos historiadores hasta hace no demasiados años consideraban que, por ejemplo, Carlos III había hecho una política de descentralización. Bien, hoy las interpretaciones van en el sentido inverso exacto. Es decir, que Carlos III lo que hizo fue una recentralización aún más dura de la que se venía proyectando desde los primeros días de Felipe V. Es decir, digamos, es una vuelta de tuerca para poder incentivar la centralización de España y de todo el imperio. Probablemente en la creencia anterior, las interpretaciones de hace unos cuantos años que decían exactamente lo contrario, venían guiadas por asuntos como, por ejemplo, la liberalización del comercio con América. Carlos III en 1775 abrió la posibilidad a más puertos españoles a comerciar con América y no solamente a Cádiz, que era donde se había establecido la Casa de Contrataciones a comienzos del 18. Entonces, probablemente medidas, digamos, liberalizadoras como esta del comercio en 1775
ha guiado a muchos historiadores a pensar que ha habido, digamos, una política de relajación, de descentralización, cuando lo cierto es que no, fue exactamente lo contrario. Carlos III lo que hizo fue afianzar aún más el centralismo político, consolidando aún más, digamos, la existencia de España como Estado, por supuesto, por un lado, la existencia de España como Estado previo a la entrada de Napoleón aquí, por tanto, la reclamación de la soberanía nacional por parte de la Constitución de Cádiz. Es decir, aquí ahora, por ejemplo, hay un debate muy rocambolesco, que es decir, desde cuándo existe España, ¿no? Entonces hay mucha gente que se inclina a decir que en 1812, porque es el momento en que nace la nación política española. Bueno, evidentemente en 1812 es cuando se reclama la soberanía nacional y por tanto la construcción de la nación política española. Ahora bien, si los diputados de Cádiz pudieron hacerlo en 1812, es porque durante décadas se llevaba centralizando y se llevaba gestionando todo el territorio peninsular desde un marco del Estado centralizado borbónico al estilo de la Francia de Luis XIV. Y aún así, bueno, con elementos propios de la centralización española que se vio durante todo el siglo. Evidentemente las cosas no parten de la nada. Y si en tiempos de Carlos IV y de Manuel Godoy, es decir, de 1808, 1812, los diputados liberales reclamaron la soberanía nacional, digamos, una soberanía para toda la nación española, incluso para los territorios americanos, es porque se llevaba haciendo esta política durante todo el siglo previo, todo el siglo XVIII. Entonces, bueno, el caso de los intendentes que tú mencionas es el caso, digamos, paradigmático. El caso paradigmático para poder afianzar el control de la corona sobre el continente americano, aún más de lo que ya venía haciendo durante todo el siglo XVI y el siglo XVII, para que los virreyes, los empresarios mineros, los encomenderos, etcétera, no se escapen al control de la administración. Sí, aquí hay varias cosas que mencionaste, muy importantes. Las mismas leyes de Indias y las leyes nuevas de Indias, impulsadas en Valladolid por el mismo quien es de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, ¿no? Este debate. Justamente Carlos V utiliza este debate para crear, digamos, una serie de legislación para controlar a los conquistadores, ¿no? Hay mucha gente que me parece algo muy gracioso, ¿no? Que hablan pestes de Bartolomé de las Casas. Incluso hay gente que dice, ¿no? Que el debate lo ganó Ginés de Sepúlveda. Realmente no hay victorioso en este debate. No existe, digamos, bando ganador. Al final es simplemente un debate principalmente teológico. Y lo que hace es Carlos V es decir, bueno, esto me sirve para crear leyes que limiten el poder de los conquistadores. Desde ahí estamos viendo que la corona necesita controlar a ya sea a los conquistadores o a los criollos. Vamos a ver, por ahí lo he mencionado en algún momento, vamos a ver después un video sobre eso, porque es muy interesante. Los criollos ya se identifican, ¿no? Como americanos, y ellos tienen una noción, digamos, de sus privilegios y los quieren sostener, al punto de que crean una leyenda, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde ellos dicen que Cortés es un traidor porque el Tlatoani, Moctezuma, entrega el reino a la corona, por lo tanto tiene un pacto, ¿verdad? Es la idea del pacto que se va a sostener durante prácticamente toda la existencia del virreinato de Nueva España, por lo tanto reclaman presencia en las cortes, ¿no? Usualmente los territorios conquistados por guerra no tenían representación en las cortes, ellos dicen, nosotros no fuimos conquistados, fuimos traicionados, entonces necesitamos representación. Es decir, ese es el reclamo criollo de importancia que existe desde ese periodo. La respuesta de la corona va a ser redoblar en la imagen de Cortés como el conquistador, y de ahí nace una suerte de, entre comillas, leyenda negra contra Cortés, ¿no? Sí, que es muy diferente a la leyenda negra que existe digamos, por los territorios de los Países Bajos españoles, ¿no? Son conflictos que generan sus propias narrativas, principalmente desde las clases gobernantes. Mencionar eso, luego mencionabas también, por ejemplo, el fin del monopolio de Sevilla, esta apertura del comercio entre los territorios, ya sea la península o América, que se da por el reglamento de libre comercio. Esto es cierto, mucha gente lo ha tomado como si fuera una descentralización, lo cual es absurdo, claro, ¿no? Porque también al mismo tiempo se expanden el control de las aduanas y las reformas de los estancos, ¿no? O sea, se está abriendo la
cantidad de comercio realmente, pero va a ser un comercio que va a llegar al final a aduanas y estancos que están controlados por la corona. Entonces, es un poco expandir el comercio del imperio para poder controlarlo mejor, ¿no? Para poder tener mejores recursos. Ahora, los estancos es algo muy importante, no solo los estancos, sino las alcabalas. En América van a ser un dolor de cabeza durante todo este periodo. ¿Por qué? Porque están controlados de nuevo por los criollos, en donde, para quien no sepa, las alcabalas son como una especie de aduana interna. Por ejemplo, para entrar a la Ciudad de México se tenían alcabalas de todos los territorios que venían, de todos los productos que venían de afuera de la ciudad, tenían que pagar. ¿Y qué es lo que hacían en las alcabalas? Pues les cobraban una mordida a cambio de no cobrarles de hacerse la vista gorda, ¿no? Pase, no lo registro, pero paga, ¿verdad? Entonces era una pérdida de eficiencia, una pérdida de dinero y al mismo tiempo se estaban haciendo ricos pues, los criollos, ¿no? Entonces eso es lo que quieren controlar. Como decía Javi, Carlos III es quien hace la mayor cantidad de reformas, es verdaderamente el periodo de reformas no solo más fuertes, sino de mayor cantidad. Estas reformas fiscales, por ejemplo, que les mencionaba, las reformas administrativas, la creación de intendencias, pero también tiene una reorganización militar. El Estado absolutista tiene una característica muy importante y es que el Estado, digamos, feudal lo que hace es contratar ya sea mercenarios o ya sea los ejércitos proporcionados por los señores feudales, pero en la construcción del Estado absolutista empiezan a haber una suerte de, entre comillas, no lo vamos a tratar así, pero para que entiendan, una suerte de ejércitos nacionales, ¿no? Ejércitos ya propiamente del rey. Ya no son ejércitos prestados por sus súbditos. Profesionales, ya están profesionalizándose, ya están construyéndose ejércitos, de nuevo, entre comillas, porque los ejércitos nacionales los vamos a ver hasta Napoleón, pero entre comillas estamos hablando de ejércitos que ya son propios del Estado, ¿no? De un Estado centralizado. Entonces vamos a tener una reorganización militar. Lo que va a pasar es que en América no van a existir a ver, la forma de administración del ejército en la península de América va a ser diferente, eso es lo que voy. Las milicias que se van a crear van a tener que ser financiadas por los virreinatos. Cada virreinato va a estar en la obligación de financiar sus propias milicias. Van a estar conformadas por los criollos o, digamos, organizadas por los criollos, pero siempre bajo el mando de un oficial peninsular. Entonces, de nuevo, pone otro límite a los criollos más del que ya les había puesto con los intendentes. Y ahora ni siquiera pueden acceder a los máximos puestos militares. Es el caso, por ejemplo, que va a tener San Martín, ¿no? José de San Martín, un gran militar, peleó en la península, peleó contra las tropas napoleónicas, peleó en África, pero él no puede acceder a los máximos cargos militares, por más que sea un militar muy condecorado. Y esto genera descontento, ¿no? No importa qué tanto haya servido a la corona y qué tan fiel haya sido y qué tan laureado haya sido como militar, él tiene un límite, por el simple hecho de ser criollo, ¿no? Se fortalecen las guarniciones, los arsenales. Esto va a ser algo muy importante a posteriori, ¿no? Le da una formación militar digamos, a estas milicias, le da una especialización, una profesionalización, que van a ser lo que los criollos van a utilizar en las guerras de independencia. Esta misma profesionalización de las milicias controladas por los virreinatos, una vez los criollos empiezan a tomar el poder de sus propios territorios, tienen milicias propias, básicamente, ¿no? Entonces las guerras de independencia están hechas y conformadas por muchos por muchos milicianos que están formados profesionalmente, pero no están al servicio de la corona, ni financiados por la corona. Así es, sí. Sí, digamos, es una de las características del Estado absolutista, la creación de ejércitos profesionales estandarizados. Pero bueno, también en el caso de la Armada, tanto el ejército como la Armada, que son las dos caras de la misma moneda, sufren la misma estandarización. Son dos ramas muy aristocráticas, cada vez más aristocráticas. Yo diría que en el siglo XVIII hay más presencia, por ejemplo, de miembros incluso de la realeza, por ejemplo, durante el siglo XVII, durante la Guerra de los 30 años. Y es verdad que en la Guerra de los 30 años, por ejemplo, está el cardenal infante Fernando, el hermano de Felipe IV, dirigiendo los tercios en la guerra contra los suecos, por ejemplo. Pero durante el siglo XVIII esta tendencia va a seguir, es decir, hay muchos hijos de reyes que se van a prestar al servicio en el campo de batallas. Son instituciones muy aristocráticas, siguen siéndolo. Pero con una profesionalización que hasta entonces no existía. A la hora del reclutamiento, a la hora de la creación de campamentos, de estandarización, de uniformes también, a la hora de estandarizar las armas con las que se luchan, las formaciones, porque ya se conquistan, digamos, las armas de fuego
apartan definitivamente a las lanzas y a las espadas, ya se acabaron las armas blancas en combate y se comienzan a utilizar ya de forma masiva y completa las armas de fuego, con la excepción de la bayoneta, que se aplica en sustitución de las armas blancas. Pero sí, digamos, es una de las tres patas de lo que venimos a llamar la sociedad cortesana, ¿no? Hay uno de los, digamos, investigadores históricos, a pesar de que no era historiador, uno de los investigadores de ciencias sociales más importantes del siglo XX, que era Norbert Elias, tiene una de sus obras, no su obra más importante, pero sí de las más importantes, que es La sociedad cortesana, donde desarrolla cómo se conformó el Estado absolutista y, por tanto, el nacimiento de los estados contemporáneos durante el siglo XVII, ¿no? Entonces, él establece que la sociedad cortesana tiene tres elementos, tiene tres componentes, tres ejes, que es, uno, la centralización de la administración; dos, la centralización, la estandarización del cobro de impuestos, uniforme, cada vez más uniforme; y tres, la creación de ejércitos estables y profesionales. Pues digamos, esta es una de las tres, la creación de ejércitos profesionales es uno de los tres ejes, de los tres pilares de la sociedad cortesana. Y esto es algo, pues, que, claro, por la llegada de los Borbones aquí, pues pasó a ser un elemento central e importantísimo. Tanto así que se crean, digamos, hasta entonces eran los ejércitos o la armada. Había varias armadas, la escuadra de Andalucía, la escuadra de Castilla, etcétera. Con la llegada de las reformas borbónicas ya se crean los reales ejércitos, reales, siguiendo el modelo francés, y la Real Armada. O sea, se unifica completamente en todos los aspectos militares y se crean ya cuerpos al más puro estilo de finales de la Edad Moderna. O sea, ya un ejército y una armada perfectamente estandarizados, pero además a todos los niveles, digamos, la construcción de barcos, que también está estandarizada, la confección y distribución de uniformes, la creación de la fabricación de armas para la infantería, de la fundición de cañones, etcétera. Es uno de los elementos fundamentales de la sociedad cortesana y, por tanto, de la creación del Estado tal y como lo entendemos hoy. Claro, claro, y es que también para que nos hagamos una idea, estamos muy cercanos en este periodo de las independencias. Estamos a escasos 40 años de los procesos, del inicio de los procesos. Recordemos que los procesos no son de la noche a la mañana. Por ejemplo, los procesos de independencia de lo que va a ser posteriormente México, en el Virreinato de Nueva España, empiezan 10 años antes de su independencia. Son procesos largos. Entonces, estamos a escasos 40 años. Y ya estamos hablando de que hay una noción de Estado, una noción ya tenemos, por ejemplo, la Revolución estadounidense, la independencia de las 13 colonias, de la cual España, pues, funge un papel muy importante, España y Francia. Tenemos posteriormente la Revolución Francesa, que crean nociones de pueblo como soberano, como portador de la soberanía y del proyecto nacional. Tenemos ya la creación de la noción de estados, de Estado-nación. Vamos a estar muy cerca, por ejemplo, los discursos a la nación alemana de Fichte, donde habla del Volksheim, ¿no? Del alma del pueblo, ¿no? Donde le pone un proyecto al pueblo como colectivo. Todos estos elementos se están acumulando en un periodo de 50 años, ¿no? Profesionalización de los ejércitos, centralización de toda la administración, la creación de una burguesía, ¿no? La misma creación de la noción de los pueblos, de lo que es pueblo como soberano, las revoluciones, las independencias de las 13 colonias, por ejemplo, la Revolución Francesa, creación de, estado, de ejércitos nacionales, no solo la profesionalización de un ejército al servicio del Estado, sino que ahora con la llegada de Napoleón vamos a tener ejércitos propiamente nacionales. Tenemos también, pues, las nociones de nación, y todo esto está sucediendo, ¿no? Justo antes de las independencias de América. Entonces, es por eso que nosotros con las independencias vemos el nacimiento muy, muy rápido y muy temprano de Estados-nación. Básicamente todos los territorios que se independizan se convierten en Estados-nación, a excepción del Imperio Mexicano, que va a ser el único caso en América donde se crea propiamente una figura de emperador, ¿no? Emperador, sí. Con Iturbide. Así es, y habría que añadir que también la revolución haitiana, la revolución de los esclavos negros de Haití, que también está muy cerca de las colonias españolas y que también ejerce una influencia muy grande. Por tanto, no es que España sea la única afectada por este proceso, digamos. Claro. Como los ingleses sufren la independencia de las 13 colonias, los franceses la independencia de Haití, España la independencia de las Américas y Portugal la independencia de Brasil. Es decir, es un proceso casi con con muchas variaciones, porque las colonias no están conformadas ni configuradas de la misma forma,
a diferentes niveles, pero digamos las 4 potencias que tienen que controlar las Américas sufren las independencias una detrás de otra. O sea, las 4. Sí, sí, sí. Luego vamos a hablar de estas independencias, porque es muy importante, porque, por ejemplo, mucha gente dice es que los criollos, ¿no? Los libertadores, que además libertadores también hay que explicar el término, ¿no? Es un término acuñado muy posteriormente en la creación de las identidades nacionales. Ellos mismos se llamaban a sí mismos libertadores, por supuesto. Y hablan de que ellos estaban financiados por el Reino Unido, que eran masones y que eran muchas cosas, ¿no? Típico. Pero claro, estamos hablando de que la presión fiscal, por ejemplo, la consolidación de vales reales, muchos, digamos, la incautación no, pero por ejemplo, de las casas de, digo, las cajas de, ¿cómo es que se llamaban? De comunidad, las cajas de comunidad de los pueblos de indios, donde pues ellos tenían sus ahorros principalmente para financiar fiestas o reconstrucciones de las iglesias y las escuelas. Esto se incauta y se les da un vale, ¿no? Para financiar guerras. Lo que pasa es que después estallan las guerras de independencia y todo este dinero pues es imposible cobrarlo. No hay financiación, no hay forma de financiar. Ahora vamos a ver otro elemento que va a ser la expulsión de los jesuitas y demás. Los virreinatos no tienen dinero. Claro. ¿A quién le van a pedir prestado para financiar a sus milicias? Por supuesto, a España no, ¿verdad? Francia está también en unos procesos políticos muy complicados. ¿Quién es el único que en ese momento es un imperio con suficiente dinero para financiar y que no está en procesos políticos internos? Pues Gran Bretaña, ¿no? Y Gran Bretaña feliz de financiar a quien le ayudó a sus colonias a independizarse, ¿no? Digo, feliz de ayudar a la fragmentación, me refiero, ¿no? Porque España un poco ayuda a la independencia de las 13 colonias, y luego Gran Bretaña le hace un payback, ¿no? Como una suerte de venganza. O sea, unos imperios ayudan a fragmentar a los otros. Esa es la lógica de los imperios. Pero luego haremos un video sobre eso, porque es un tema muy complicado. La expulsión de los jesuitas. Yo creo que es una de las reformas que más impacta por 2 cosas, Javi. Primero, los jesuitas eran la única orden que no obedecía al rey. Recordemos que el rey era el vicepontífex por autoridad del Papa. El Papa le había dicho, toda la iglesia en América obedece al rey de España y después al Papa, y el rey, por supuesto, ligado, por supuesto, por fe al pontífice, al Papa, excepto los jesuitas. Los jesuitas eran los únicos que obedecían directamente al Papa y se brincaban la autoridad del rey. Por lo tanto, eran no solo los más influyentes, eran autónomos, desde el inicio tenían una presencia misionera potente en América junto con los franciscanos, y además eran, digamos, los beneficiarios de las donaciones de las capas más ricas de las élites criollas. Sí, así es. Además, es que la expulsión de los jesuitas tiene su origen en una de las principales reformas habidas no solo en España, sino en todos los reinos de Europa. Todos los reinos de Europa, los católicos, digamos. Durante el siglo XVIII, en el momento donde los estados ya se están conformando y empiezan a acumular, las monarquías absolutas empiezan a acumular un poder mucho más grande que el que habían tenido en el pasado, pues evidentemente este poder también se conforma contra la autoridad de la Iglesia. Es decir, no digamos atacándola directamente, pero sí arrebatándole ciertas competencias, ¿de acuerdo? Una de las cosas, por ejemplo, que había sido ya fricción, aquí en el caso de España había sido fricción entre la Iglesia y la monarquía desde el siglo XV, era el nombramiento de inquisidores, los inquisidores generales, que fue una prerrogativa que los reyes católicos ganaron del papado, por los pelos, porque no se consideraba que en un principio el papado esperaba poder nombrar por sí mismo los inquisidores generales, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en que llegan las monarquías absolutas, se consolidando entre el siglo XVIII, empiezan a correr por toda Europa doctrinas que defienden la supremacía de la monarquía sobre la Iglesia y, digamos, la ganancia de prerrogativas de los reyes sobre las autoridades eclesiásticas. Entonces, estas doctrinas van a tener, digamos, diferentes nombres por Europa. Aquí, en el caso de España, va a recibir el nombre de regalismo, ¿vale? Es el regalismo. Es decir, de regalismo que viene de regalías. La palabra regalías, que efectivamente lo que implica es simplemente que hay una serie de prerrogativas que el rey va a ganar con respecto a las autoridades eclesiásticas. En este caso, el nombramiento de obispos, que fue una prerrogativa muy importante que la corona se ganó con respecto a Roma. ¿De acuerdo? Lo he dicho, la misma doctrina del regalismo va a recibir diferentes nombres en los diferentes países europeos por parte de las diferentes monarquías, pero va a ser un punto fundamental en la consolidación del poder monárquico y de la centralización del Estado. Porque, claro, la Iglesia tampoco escapa a estas fuerzas
centrípetas. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues ya que los jesuitas son la única orden que no se va a someter, no se somete desde sus orígenes, no se someten a la autoridad del monarca, sino que obedecen únicamente a Roma, y encima teniendo en cuenta que no son una orden per se, digamos, es la compañía de Jesús, digamos, son clero secular, es decir, son sacerdotes, clero secular, pero digamos que están hermanados por una serie de normativas, no por una regla, ¿de acuerdo? No es como la orden de San Benito, que tiene la regla benedictina, la regla de San Benito. Los jesuitas no tienen nada así, pero digamos, son sacerdotes, son un clero secular, digamos que están hermanados por una cuestión, y es que obedecen antes al papado que a los reyes. Entonces, evidentemente, su posición pues va a peligrar, los va a enemistar directamente con la monarquía española, y finalmente son expulsados. Por parte, además, donde uno de los ministros que tuvo papel preponderante en su expulsión era de aquí, de Asturias, de mi tierra, que era el marqués de Campomanes, Pedro Rodríguez de Campomanes, ministro de Hacienda, presidente del Consejo de Castilla y uno de los popes, digamos, uno de los personajes más importantes de la Ilustración española. Y pues la reforma, digamos, se puede decir que es una reforma en tanto en cuanto está relacionada directamente con la doctrina regalista, que lucha por arrebatarle prerrogativas a la Iglesia y entregárselas a la monarquía para consolidar su poder. Entonces, hay otra cosa muy importante, y es como les mencionaba antes, la cantidad no solo de dinero que tenía la Iglesia, porque digamos, las élites criollas donan dinero, ¿no?, a la Iglesia, y la orden, entre comillas, predilecta es los jesuitas, ¿no? Los jesuitas tienen universidades, tienen, digamos, centros de educación, son muy importantes, y digamos, las élites más adineradas de la América, digamos, de la América española, privilegian a los jesuitas, ¿no? Entonces tienen mucho dinero, y además resulta que los jesuitas tienen muchas tierras comunales. Muchísimas. Entonces la mayoría de la producción agrícola que se está dando en las tierras comunales ya no está viniendo de parte, digamos, de tierras comunales de los pueblos de indios, sino que está en gran parte acumulada por las tierras comunales de los jesuitas, digamos, especialmente en los virreinatos más importantes, que van a ser el del Perú y Nueva España, ¿no? Entonces, estas tierras comunales serán confiscadas también por parte de la corona. Sí. Es muy importante, ¿no? La incautación de bienes. Y hay otra cosa que mencionaste, ¿no? Es hablar, digamos, de los ilustrados. Podemos hacer todo un video sobre los ilustrados. Mucha gente dice, no sé, muchos hispanistas hablan de los ilustrados, digamos, con cierto desdén, ¿no? Como los ilustrados, masones, estas ideas ilustradas que rompen el imperio, y lo relacionan mucho con los criollos, pero no, los ilustrados no solo estaban en América, ¿no? Por supuesto, claro que no. Las ideas ilustradas vienen de Europa. Y además una razón, que no es lo mismo la ilustración española o americana que la ilustración francesa. O sea, es verdad que, por ejemplo, la ilustración francesa se puede decir que hubo un hondo radicalismo por las contradicciones que había en el seno de la monarquía francesa. De acuerdo. Y algunos ejemplos de mucho radicalismo, como es el caso de D'Holbach, de Jean Meslier, del Marqués de Sade, etc. Ahora hay personajes de la ilustración francesa muy radicales, es cierto. En cambio, la ilustración española, por lo general, fue una ilustración mucho más conservadora, ¿de acuerdo? Mucho más conservadora. Por eso aquí hubo lo que hoy llamamos el despotismo ilustrado, que siempre se ha llamado el despotismo ilustrado. ¿Qué quiere decir esto? La ilustración, las monarquías lo que van a utilizar es la ilustración a su favor, pero sin cuestionar las bases de la monarquía absoluta. A pesar de que pueda parecer muy paradójico, porque los ilustrados en Francia cuestionaron el poder de la Iglesia, cuestionaron el poder de los monarcas, cuestionaron el origen divino, la gracia divina del poder monárquico, etc. Entonces, a pesar de esto, y de, digamos, las obras francesas confeccionadas con tanta ironía y con tanta sorna para ridiculizar aspectos de la autoridad, como hicieron Voltaire, como hizo Rousseau, etc., Diderot también, la propia enciclopedia es la mejor prueba. Aquí en España va a seguir una tendencia totalmente diferente, y es que aquí los ilustrados son gente conservadora, muy comprometidos con la monarquía, con el poder monárquico, mucho, pero que están dispuestos a hacer una serie de reformas
de calado, se puede decir que tienen intención de llevar a cabo reformas de calado para poder poner a España, digamos, a nivel económico o productivo de Francia o de Inglaterra, ya que Inglaterra está dando, por ejemplo, sus primeros pasos en la revolución industrial y está metidos en la revolución agrícola, en la transición demográfica, tal como la entendemos hoy, etcétera. Entonces, por ejemplo, ante la falta crónica de industria, ante la mala situación de las comunicaciones en España, que durante el siglo XVIII sigue siendo muy mala, etcétera, lo que proponen los ilustrados españoles son toda una gama de reformas que pongan a punto al territorio nacional, si queremos, digamos, al territorio del Reino de España, pero sin cuestionar las bases de la monarquía absoluta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la mayor parte de los ilustrados españoles son gente vinculada con el poder, como ministros o como secretarios, pues como Campomanes, al que he mencionado antes, a Gaspar Melchor de Jovellanos, que también era de aquí de Asturias, al conde de Florida Blanca, al conde de Aranda, etcétera, 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 ¿no? Entonces, se van a llevar a cabo muchas reformas, es verdad. O sea, desde el ejército y la armada que ya hemos visto, hasta la creación de muchos proyectos científicos, el Real Observatorio Astronómico de Cádiz, por ejemplo, el Colegio Imperial de Aragón, el Pantano de Lorca, por ejemplo, ya se empiezan a crear reservas de agua, por ejemplo, el Pantano de Lorca en Murcia. También se van a hacer muchas reformas para mejorar los caminos, para mejorar mucho las comunicaciones. Se van a crear muchas instituciones. O sea, de hecho, en Madrid, que conservamos en Madrid del siglo XVIII es espectacular, ¿no? La Puerta Alcalá, el Conservatorio de San Carlos, etcétera, la Academia de San Fernando, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, se quiere, digamos, poner a España a punto en muchos sentidos. Y también en orden, por ejemplo, en orden industrial, con la creación de las famosas reales fábricas. O sea, la Real Fábrica de vidrios, la Real Fábrica de tapices, etcétera, que no van a conseguir producir, digamos, una especie de preindustrialización como si la va a haber en Inglaterra, pero fue un esfuerzo notable en cuanto por parte de la monarquía. Entonces, realmente comparar la ilustración española con la francesa, digamos, es un error, porque sí es verdad que puede decirse que hubo algunos planteamientos que se asemejaron, por ejemplo, el padre Benito Jerónimo Feijó, ¿vale? Feijó, que es el padre Feijó, que es uno de los exponentes mayores de la ilustración española y diría que europea incluso, es un monje gallego que acaba aquí, en mi ciudad, en Oviedo, y acaba dando clases en la Universidad de Oviedo y muere aquí en Oviedo. Entonces, por ejemplo, sí es verdad que en su obra principal, por la que es conocido, que es el Teatro Crítico Universal, critica hondamente la situación de la mujer en España y en Europa, digamos, la situación del sometimiento de la mujer al varón, de la dominación masculina. Y bueno, que lo hiciese un fraile español a mediados del 18, sin duda encaja mucho con el espíritu ilustrado más, si queremos, más típicamente francés, si se quiere. Y sabemos, por ejemplo, que aquí en España, pues las obras de Voltaire o de Rousseau se leían. Por ejemplo, hace unos años se supo, aquí en mi región, en Asturias, se encontró la biblioteca privada de un clérigo de menores. Es lo que se dice, digamos, es un aprendiz de sacerdote, pero que no llega a tomar los hábitos, ¿de acuerdo? Y que era un ilustrador radical y que tenía en su biblioteca privada, pues, obras de Voltaire, obras de Rousseau y obras de Montesquieu. Entonces, aquí en España se editaban y se conocían. Y había algunos radicales, evidentemente. Ahora bien, no en las altas esferas. Es decir, los ilustrados de primera fila, los que van a tener influencia de verdad, son gente vinculada a la política y que están completamente comprometidos con las bases de la monarquía absoluta. Por tanto, ¿se van a llevar a cabo toda una gama de reformas? Sí, pero desde luego los ilustrados políticos jamás van a poner en duda los pilares de la monarquía, ni de la iglesia, ni de la aristocracia, ni de la nobleza, como también sí se va a hacer en Francia. Yo creo que también tenemos que mencionar que el mayor ejemplo de estas ideas ilustradas y de cómo no ponen en cuestión la monarquía es las mismas Cortes de Cádiz. Yo creo Sí, que el cúmulo de ilustrados, y lo sí, sí, vemos en las mismas leyes promulgadas en la Constitución de Cádiz. Por ejemplo, Florencio del Castillo, presidente de las Cortes de Cádiz, es el primero que aboga por la igualdad digámoslo así, crear la ciudadanía española, ¿no? Igualar a los indígenas con los criollos y los peninsulares, todos como sí, una así es. unidad, digamos, nacional. Por supuesto, excluye a los esclavos en su momento, hay que entenderlo, ¿no?, en su contexto, pero ya estas ideas son ideas ilustradas que están al servicio de sostener el imperio, por ejemplo. Así es, así es. Y todo el compendio de leyes que se promulgan en esta Constitución es justamente eso, ¿no? Son Así ideas es. ilustradas. Recordemos que los diputados de las Cortes vienen de todo el imperio, ¿no? Vienen de la península y vienen de los territorios americanos. Y hay un consenso. Y el consenso no es fraccionarlo.
vienen de las élites criollas. Estas élites ilustradas que se desdeñan, ¿no? De masones y demás, están representadas en las cortes y no buscan refraccionar el imperio. No, Incluso no. nosotros cuando vemos a los libertadores, vemos a Bolívar, la idea de Bolívar es crear un imperio americano. O sea, no es fraccionar el imperio en 1000 pedazos, es Bueno, crear un imperio para él. y Claro, el él quiere ser rey, por supuesto. mm, y Fraccionar el- el imperio, ¿verdad? El mismo imperio, pero quitar al rey y ponerse él, ¿no? El mismo mm, Iturbide, ¿no? Se pone a sí mismo como emperador. Y esa es y el- y- la tónica. y el propio San Martín, que luchó como teniente coronel del ejército español contra Napoleón, y de hecho él escribe, no me acuerdo, no sé si en 1814, 1815, justo cuando vuelve Fernando VII del exilio, le escribe a su hermano diciendo que lo que se debe hacer en este momento es la creación de una monarquía constitucional para mantener unidos a todos los territorios de la monarquía. O sea, realmente algo parecido a Francisco de Miranda. Francisco de Miranda también tenía pensado algo parecido, crear una monarquía constitucional, porque bueno, él también había luchado como, creo que como coronel, precisamente coronel de la Armada, en la batalla de Pensacola, o sea, en la ayuda del ejército y la Armada Española a los rebeldes norteamericanos, la batalla de Pensacola en Florida. Entonces, en un primer momento, los criollos no tienen intención de independizarse. Hay algunos que sí, pero no es, digamos, el plan A, el plan número uno. Todo lo contrario, es en un momento cuando vuelve Fernando VII, cuando está claro que la reforma del imperio no es posible, digamos que está atrapado en unas contradicciones muy grandes y de que la monarquía no está dispuesta a cumplir con lo estipulado en las Cortes de Cádiz, es cuando, digamos, ya comienzan las independencias a todo trapo. Pero hay que tener en cuenta que ninguno, digamos, de los cabecillas de la independencia, ninguno en un primer momento tenía intención de independizar los territorios americanos. Sí, 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 justamente. Hablando justamente de San Martín, otra de las reformas es la creación de otros virreinatos, ¿no? Así es, yo Eh, creo que es de las reformas más importantes del siglo XVIII, es en suma. sí, de hecho, justamente hay un texto si no me equivoco, es de Hobsbawm, ¿no? Mm, Se llama Naciones y Nacionalismo, desde sí, así es. 1780, si no me equivoco, ¿no? Mm, Que justamente lo que rastrea es esta génesis del nacionalismo y de las naciones. Él busca explicar, ¿no? Desde las revoluciones estadounidense, francesa. Recordemos que Hobsbawm es un historiador del mundo contemporáneo y lo divide bastante lógico, ¿no? La era de las revoluciones, luego la era, si no me equivoco, del capital, la era del imperio y luego historia del siglo XX. Creo que ese es el orden. Y él habla justamente de que el periodo de las revoluciones es la génesis de la identidad nacional. Pero hay algo que menciona muy importante y es que lo que él menciona como las líneas de fraccionamiento, ¿verdad? El imperio soviético se fracciona justamente los límites de sus repúblicas. ujú, Los territorios coloniales se crean en naciones justamente en las líneas divisorias administrativas de los territorios. Por ejemplo, los países africanos se generan, digamos, de las totalmente. regiones administrativas. Y América también, sus naciones se configuran en lo que fueron las provincias o en lo que fueron los mismos virreinatos. Entonces, por eso, la creación del Virreinato de la Plata, por ejemplo, genera la génesis de la creación de algunos países. El Virreinato de Nueva Granada genera otros países, ¿no? En sus regiones administrativas. Es decir, Así es. la misma división administrativa del imperio es la que genera esta génesis de los fraccionamientos que van a generar sus propias naciones. Y es muy importante, ¿no? Pero el objetivo, por supuesto, nunca es fraccionar, ¿no? El objetivo es principalmente dos cosas. Como mencionamos, todas estas reformas tienen objetivos, ya sea de defensa, mejorar la recaudación porque hay mucho contrabando y requieren un Así control es. administrativo mejor, y también organizar la región con fines, de nuevo, fiscales. Eso es muy importante. El contrabando era algo que es muy interesante porque era una forma de perder muchos recursos, pero al mismo tiempo era imposible de contener. Justamente hay dos cosas. Aquí voy a hacer un paréntesis muy gracioso porque es algo que he mencionado, lo he comentado con Jimena y con otros historiadores. Hay un video muy gracioso de María Elvira Rocabarea, Mm, donde está hablando justamente con Santiago Mesilla y le mm. dice que ella descubrió la existencia de los visitadores y de los juicios de Sí, residencia explorando en las bibliotecas. creo que esto lo hemos hablado una vez en otro Creo que episodio. lo mencionamos. O sea, yo creo que, bueno, yo empecé a estudiar historia en el año 2014 y en el primer curso introductorio ya se nos habla de esto, o sea, en 2014. Ella lo descubre en 2018 Sí, o 19. además que eso, sí, los juicios de residencia, que es probablemente el tipo documental más trabajado y más estudiado por todos los historiadores que hayan hecho historia de América. Vamos. Sí, Yo sí, creo que es el principal documento claro, para
para estudiar la administración americana y por tanto todo lo demás, lo primero que hay que hacer es los juicios de residencia. Sí, los libros que uno trabaja están escritos en los años 90, 80, ¿no? En fin, O sea, es algo que ya existía, entonces sí, sí. descubrió el agua tibia. Mm, Y justamente los visitadores, hay muchísimos documentos muy importantes para entender justamente cómo es que no importa si las leyes dicen que no existían las encomiendas, ¿verdad? Que se eliminaron las encomiendas. Por ejemplo, sí. las encomiendas se eliminan, o digamos, no se hacen nuevas encomiendas después de 1600, 1500, perdón, 60, si no me equivoco. Es que Mm, ahorita no tengo la ley, pero cercana a esa fecha no se hacen más encomiendas. mm, La región de Costa Rica se conquista en 1560, es decir, no deberían haber existido ninguna encomienda para la conquista de Costa Rica. Y aún mm. así existieron por más de 30 años. Vale, sí. Y había visitadores que llegaban a este país, digamos, a esta provincia, venían de la Capitanía General de Guatemala a hacer las visitas y lo que decían era, esta gente tiene encomiendas y Ya, las encomiendas no existen hace 30 años. ya. ¿No? Y Y es algo que, algunos sitios hasta mediados del 17 incluso. claro, entonces lo que estamos viendo es que no importa lo que digan las leyes, siempre se pueden incumplir, ¿no? El control Así es. en América era muy escaso. Pero estos estudios de los visitadores y de los juicios de residencia son muy importantes para entender este periodo y la América colonial. Y algo muy importante es que uno de estos visitadores llega a la audiencia de Guatemala, ¿verdad? En la Capitanía General de Guatemala, su barco había naufragado y había encallado en Jamaica. Entonces, Mm, mientras lo arreglaban, pues está un tiempo en Jamaica y cuando llega, le dice al gobernador, ¿ustedes qué están haciendo para detener el contrabando? A lo que el gobernador le dice, nosotros no tenemos contrabando, ¿verdad? Por supuesto. ya. Entonces, lo que le responde es, no, ustedes tienen contrabando, porque las mujeres de aquí se visten igual que las mujeres inglesas en Jamaica. Mm, Entonces, por ya, supuesto, ustedes están trayendo toda la moda y toda la ropa que viene de mm, Jamaica. ya. Entonces, para que veamos, digamos, una idea del Sí, gran sí, sí. de contrabando. Otro ejemplo es, por ejemplo, también aquí en estas regiones se encontraron en algunos sitios arqueológicos cerámicas de origen chino, Sí, que pues sí. venían justamente del galeón de Manila, ¿no? Llegaba el galeón de Manila y gran parte de la riqueza, bueno, toda la riqueza básicamente se quedaba en el virreinato de Nueva España y luego iba bajando al comercio. Y se ha encontrado también cerámica china en el virreinato del Perú, en un periodo donde en teoría no debería haber contrabando entre virreinatos. Ya. Tenían como, entre comillas, prohibido comerciar. Pero como Claro, y decía, eso es, pues eso esto es nos da una. también una idea de la dinámica, ¿no? Sí, sí, sí. Evidentemente, porque además eso lastra la efectividad de la administración, de la recaudación de impuestos y de todo lo demás. Pero es que lo he dicho, es que controlar una época sin telecomunicaciones y a tantos kilómetros de la capital de Madrid es muy difícil. Entonces, claro, yo creo que la creación de estos dos virreinatos, que es Nueva Granada en 1542 y luego Río de la Plata en 1775, yo creo que son las reformas más interesantes y más hondas. Porque demuestra ya que, por ejemplo, en el caso de las dos afectan al virreinato del Perú, porque son, digamos, dos de virreinatos que se desgajan del primero. Yo creo que nos ayuda a dar una idea de la enorme carga que implicaba gestionar tanto territorio tan dispar para que de uno, o sea, digamos, del territorio de uno quede dividido en tres virreinatos, ¿no? En Perú, el original de Nueva Granada y del Río de la Plata. O sea, hace una idea de lo tremendamente complicado que era administrar un territorio tan vasto. Y más cuando, en el caso de la Nueva Granada, como da al Caribe, el problema de los territorios del Caribe es que están recibiendo digamos, la influencia de contrabandistas, de piratas y corsarios, pero también de contrabandistas holandeses, franceses e ingleses. Los ingleses hasta 1539 habían tenido el monopolio de la introducción de esclavos en América, ¿no? Sí, el asiento de negros. El navío de permiso. Entonces, digamos, el nacimiento de estos dos virreinatos del siglo XVIII, pues evidentemente es un esfuerzo enorme, o sea, tener que desgajar administraciones de una anterior para poder gestionar mucho mejor un territorio que además en el caso de Nueva Granada es un territorio amenazado, un territorio que va a recibir muchos ataques durante el siglo XVIII, ¿no? Pero, Claro, claro. Entonces, esto nos da, digamos, alguna mejor idea de que las intenciones de todo esto mm, es administrar mejor los territorios que están mal mm, administrados y que además necesitan recaudación fiscal. ¿Por qué se van a hacer reformas si todo está bien? No. ya. ¿Por Y qué se hacen además, leyes para prohibir? y en el caso de estos virreinatos, lo que va a permitir es que se va a ampliar el territorio dominado. O sea, no olvidemos que el Ujú. Imperio Español en América alcanza su máxima extensión territorial
durante el siglo XVIII, pero no por conquista, porque conquistas como tales acabaron a finales, la última conquista, por decir, es la península de Yucatán, que se conquista en 1690, la década de 1690. Pero ya no es tanto por conquista vía militar, sino por una mejor gestión, una mejor administración de lo que ya se tiene y de territorios, digamos, en zonas rurales, por ejemplo, que estaban bajo soberanía española, pero por la que prácticamente no pasaba ningún español, a lo sumo algún recaudador de impuestos o algún predicador. Entonces, la mejor gestión pues amplía la zona de dominio mucho más de lo que podríamos imaginarnos. Claro, claro, sí, las intenciones del imperio es cada vez ser más grande, ¿no? Y más rico. Además que tiene muchos gastos en guerras. El imperio español estuvo en guerra prácticamente en toda su existencia. Es algo que también hay gente que no lo entiende, ¿no? Las guerras son costosas, principalmente las guerras son en Europa, y hay que financiarlas. Hay que financiarlas, digamos, teniendo mejor recaudación. Pasamos rápidamente a Carlos IV. Él está desde 1788 hasta 1808, ¿no? Son los 20 años justos. 78, sí. Sí. 20 años justos, sí, señor. Él es quizá el que le toca, quizá la peor parte, ¿no? Porque a él le toca el entre comillas, colapso. A él le toca las revoluciones, la Revolución Francesa principalmente, las guerras napoleónicas. Hay digamos, una suerte de colapso, entre comillas, digamos, financiero. Él tiene que financiar guerras muy costosas. Son las guerras napoleónicas también, ¿no? Tiene que hacerle frente a muchos problemas y pues va a tener una presión fiscal muy grande, a la cual lo va principalmente a tramitar hacia las colonias, ¿no? Básicamente eso es un término que ya luego vamos a explicar. Aquí ya sí se puede hablar, digamos, en términos de colonias. Los franceses tienen una lógica colonial, tienen un imperialismo colonial, necesitan extracción de recursos. Hay un freno a la industrialización en los territorios americanos para industrializar la península. Por supuesto, esto es un fracaso porque la península no puede absorber toda la materia prima producida en América, ni puede producir todos los consumos manufacturados que se consumen en América. Esto fomenta el contrabando, ¿no? Porque los territorios americanos están demandando cierta cantidad de productos manufacturados que la península no puede suplir, entonces lo suplen a través del contrabando, ¿verdad? Entonces esto también está fomentando contrabando, está fomentando también, digamos, unos mercados negros muy potentes. Hay una suerte de crisis económica que es justamente lo que habla Carlos Marichal, ¿no? Carlos Marichal abarca un periodo de 30 años hasta 1810. Él empieza en 1880 para abarcar la época de los 80s, 90s y 1810. Digamos, el final del periodo del imperio. Y él habla justamente de esta crisis, ¿no? Y él habla de la presión fiscal gigante que tenía especialmente el virreinato de Nueva España. Por ahí Marcelo Gullo ha dicho que era el virreinato más rico, ¿no es cierto? Por lo tanto, era el virreinato al cual se le extraían más recursos. Que la gente en el virreinato de Nueva España comía mucho más pan y mucho más carne y tenía mejores salarios que el resto del imperio. Bueno, esto puede ser engañoso, puesto que también tenían una presión fiscal gigante y mucha pobreza. Habla de Humboldt cuando llega y dice que esta gente tiene los mejores salarios y los mejores ingresos, pero el mismo Humboldt en el mismo texto, mucho más abajo, dice también que nunca había visto tanta cantidad de gente durmiendo en las calles. Entonces, eso es lo que en inglés llama el cherry picking, ¿no? Escojo una parte que me conviene y que justifica lo que estoy diciendo, pero luego el resto lo desecho porque no me conviene. Aquí leyendo este libro de Carlos Marichal podríamos entender un poco también el impacto que tiene Carlos IV, ¿no? Él necesita financiar unas guerras muy costosas, un imperio muy costoso, una administración muy costosa, que se ha ampliado la administración y hay que pagarles a una cantidad de funcionarios gigante, todo a costa de las élites criollas, ¿no? Que no solo no tienen el acceso a los puestos más altos, sino que ahora tienen una presión fiscal, a pesar de que las reformas borbónicas también los hacen mucho más ricos, ¿no? Es algo importante que menciona Marichal. Ellos, con las reformas borbónicas, se hacen absolutamente ricos en América. Y son quienes van a financiar las independencias posteriormente. Entonces, pues, simplemente Carlos IV es el que le toca la peor parte, ¿no? Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta que
Sobre el reinado de Carlos IV, el problema es que yo creo que está muy marcado por su fin. Digamos, ya es la entrada de las tropas napoleónicas en 1807, no 8, 1807, el inicio de la mal llamada Guerra de Independencia y luego las independencias americanas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que la Ilustración española llega a su cenit durante el reinado de Carlos IV y no de Carlos III. Es decir, aquí en España siempre, tradicionalmente, cuando decimos Ilustración española, automáticamente pensamos en Carlos III, ¿no? Todas las reformas, el Palacio Real de Madrid y todos los ministros que mencionamos antes. Pero realmente el cenit de la Ilustración española no llega con Carlos III, sino con Carlos IV, para empezar, empezando por ahí. Y segundo, que lo cierto es que a pesar de su fin, el final de su reinado, marcado por la batalla de Trafalgar, en menor medida y sobre todo por la entrada de Napoleón, en 1807, lo cierto es que el primer gobierno que tuvo bajo Manuel Godoy, el primer gobierno de Manuel Godoy en la década de 1790, fue un gobierno muy bueno. Fue un gobierno realmente bueno, a pesar de que tienen que lidiar con la Revolución Francesa y la Guerra de la Convención, que terminó en derrota española. Lo cierto es que fue un gobierno muy, muy, muy bueno. ¿De acuerdo? Desde la época de una desamortización que permitió la primera desamortización como tal, la realizada en tiempos de Godoy, que permitió recaudar muchos ingresos por el Estado, la creación de un censo que ha pasado uno de los censos más importantes de la historia de España, que es el censo de Godoy, muy importante también, la expedición Malespina, la primera expedición científica de la historia, moderna, primera expedición moderna científica, la expedición filantrópica de la vacuna también, el Instituto Pestalozziano de Madrid, etcétera. O sea, es que hay dos gobiernos de Godoy. Primero Godoy gobierna unos años, luego Carlos IV lo depone, digamos, le arrebata su título de válido y luego poco tiempo después se lo entrega de nuevo en un segundo gobierno. El primer gobierno de Godoy, lo cierto es que fue un gobierno muy bueno. Y durante ese primer gobierno asistimos a la cumbre de la Ilustración española. Así que no hay que llevarse a engaños con esto, que hay gente porque Carlos IV y Manuel Godoy han sido, digamos, caricaturizados hasta el extremo, digamos, como dos inútiles y como dos patanes que no sabían hacer nada, y nada más lejos de la realidad. De hecho, aquí en España hay una leyenda que sigue calando, a pesar de su falsedad, que es la de que Manuel Godoy estaba enrollado, se acostaba con la reina, María Luisa de Parma, ¿de acuerdo? Bien, esto es falso, esto es algo que es un rumor, es una leyenda que extendieron los partidarios de Fernando VII, ya que Fernando VII era enemigo declarado de Godoy, mientras era príncipe de Asturias, y de su madre, María Luisa de Parma. Entonces siempre los partidarios de Fernando VII extendieron un rumor de que el valido y la reina estaban enrollados y que eran pareja, pero es completamente falso. Y es una caricatura de esos años que ha calado muy hondo en la, digamos, en la memoria histórica, por llamarlo de alguna manera, en la memoria histórica de los españoles. Pero para nada, digamos, la década de 1790 fue una década muy bien gobernada, a pesar de los avatares de la Revolución Francesa, muy bien gobernada por parte de Manuel Godoy y de Carlos IV, donde incluso se supo plantar cara a los británicos, o sea, hasta la paz de Amiens en 1802. Lo cierto es que la Real Armada Española supo tratarse de tú a tú con la Marina Británica, a pesar de la derrota en el Cabo de San Vicente, y se completaron muchas reformas y se llevaron a cabo, o sea, se llevaron a cabo muchas reformas que se añadieron a las que se habían llevado a cabo durante la época de Carlos III. O sea, no despreciar esa última década del siglo XVIII español, no solo porque condiciona buena parte de lo que va a pasar luego ante el siglo XIX, va a condicionar mucho luego, sino que en buena medida la década de 1790 es, digamos, la culminación de todo el reformismo borbónico de todas las décadas anteriores durante el siglo XVIII. Sí, justamente no me recuerdo el nombre, lo leí hace no mucho. No recuerdo, luego lo mencionaré por ahí. Que justamente menciona que es este periodo que si el Imperio Español no cayó antes, justamente por esto, ¿no? Porque de verdad la situación no era para nada linda, digamos. O sea, se está enfrentando no solo a unos procesos de, digamos, entre comillas, de bancarrota, ¿no? Como les mencionaba, hay una necesidad de recaudar más por las guerras que se están teniendo. Hay unos procesos, la Revolución Francesa y demás, que están teniendo bastante influencia, que si no cae el Imperio Español antes, es justamente por esta administración, ¿no? Que justamente es el cambio que hay entre Carlos IV y Fernando, ¿no? Que justamente la mala administración, la mala gestión que hace Fernando es, digamos, la situación no había mejorado tanto, pero se había logrado controlar, ¿no?
pero una vez que llega un rey que no está a la altura de la situación, pues colapsa. Sí, así es. Y las contradicciones y luego la entrada de Napoleón, que digamos, la entrada de Napoleón es la que condiciona absolutamente todo por el colapso legal, el colapso, el conflicto civil, aunque parece que no, pero el conflicto civil que se desata aquí en España, la pérdida de la legitimidad, el surgimiento de la soberanía nacional, etcétera, y la incomunicación entre España y América. Digamos, la entrada de Napoleón es la que cataliza absolutamente todo y añade muchísimos más problemas y contradicciones a las que ya había. Pero hasta entonces, pues, no se puede juzgar, no podemos evaluar lo ocurrido 20 años antes por las acciones del ejército, por la entrada del ejército napoleónico en 1808. Entonces estaríamos mezclando dos momentos diferentes. Claro. Bueno, yo creo que con esto hacemos bastante, ¿no? Sí, yo creo una visión general buena. Bastante general. Por supuesto, se puede hacer un libro de cada una de las reformas. Sin duda. Y videos de 3 horas de cada una, porque son muy extensas y las implicaciones, además que es algo muy importante entender, las reformas no siempre aplican igual para todos los virreinatos. Digamos, cada virreinato tiene sus configuraciones propias, ¿no? Y al final, por ejemplo, ¿cómo era esta frase? ¿Cómo era? Se obedece pero no se acata, ¿no? Algo así era. Sí. Que era una frase muy común en América. Se obedece y no se acata es, entendemos lo que nos están pidiendo, no lo vamos a hacer. No se hace, ya. No se va a hacer. Porque la realidad americana era muy complicada y muchas veces los virreyes, a pesar de que no tenían la autoridad total, pues hacían lo que le daba la gana. Y eso va a tener unas implicaciones que justamente es lo que les mencionaba antes. La lógica administrativa borbónica está intentando conformar en América colonias al estilo francés. Es decir, es un colonialismo, es un imperialismo extractivo de recursos fiscales, extractivo de recursos claro, pero materiales. Lógico, porque estamos en un momento, digamos, de transición del feudalismo al capitalismo. Claro. Lógico que esa dinámica también se llega al Imperio Español. Claro, a pesar de que hay una forma, digamos, una lógica diferente, porque siempre los territorios ingleses fueron mucho más autónomos, por lo tanto permitían unas, entre comillas, propiedad privada, las mismas compañías que se llamaban, ¿no? La Compañía Británica de las Indias, las mismas, o sea, todas estas compañías fueron la génesis, ¿no? De estas grandes empresas capitalistas. En el Imperio Español no existían tales, digamos, hay un reforzamiento del control de la corona, pero sí tenemos una génesis de acumulación primaria de capital. Que se está dando en manos principalmente de los criollos y algunos peninsulares, ¿no? En la península. Y esto, pues, lo que va a tener es diferentes elementos de conformación de las élites. El descontento de los criollos, ¿no? La exclusión política, eclesiástica y militar de los criollos de los puestos más altos, cuando lo habían tenido todo. Económica en cierto sentido, porque al final ellos eran quienes tenían pues la mayor cantidad, digamos, de negocios, ¿no? Digamos, casi que se convierten en súbditos de segunda clase por el simple hecho de haber nacido en América. Hay una transformación colonial bajo la lógica imperialista, como lo mencionaba, sí se puede hablar de colonias, pero, por ejemplo, el mismo Enrique Florescano lo menciona, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque los criollos hacen una respuesta, una resistencia muy fuerte, por lo cual no se configura la lógica imperialista de colonias como tal. Entonces, él dice que hay que tener mucho cuidado, no se puede aplicar el término colonia a todos los territorios americanos. Por ejemplo, la Ciudad de México nunca fue colonia, fue centro imperial, pero, por ejemplo, los territorios del Caribe sí se pueden hablar como colonias, ¿no? Hay muchas provincias que funcionaron efectivamente como colonias, especialmente las colonias de plantación, pero luego están los centros imperiales que funcionaban incluso ellos. Él menciona que los centros imperiales en América tenían sus propias colonias dentro de sus propios territorios. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando utilicemos este término. Y luego pues tenemos que sería el próximo video, que es justamente los criollos. Hay que hablar de los criollos. Los criollos es una, entre comillas, clase. Por ahí hay que hacer un video también explicando si se puede aplicar el término de clase para las sociedades americanas y los cuidados que hay que tener bajo la lógica, digamos, del materialismo histórico. Pero hay que explicar los criollos. Los criollos no nacen, como decía Javi, en el vacío, no nacen de la nada. Nada nace de la nada. Los criollos que impulsan las independencias tienen procesos de construcción identitaria de siglos. Nosotros vemos, por ejemplo, la celebración de la fundación de la Ciudad de México en el año 1621. Están celebrando 100 años, pero los criollos
festejan 200 años de su fundación, es decir, su identidad la rastrean hasta la fundación de México Tenochtitlan por parte de los mexicas. Entonces, aquí estamos viendo que hay una construcción identitaria que tiene 300 años para las independencias. Entonces, tenemos que tener también mucho cuidado al hablar de los criollos, de hablar de Bolívar, y de San Martín, y de O'Higgins, y de todos los demás, porque ellos pertenecen a un grupo social que tiene identidad propia, que tiene construcción, que tiene conflictos entre sí también. Entonces, reorganización del poder, para resumir, las reformas más importantes que hablamos: reorganización del poder, por ejemplo, las intendencias, expulsión de intelectuales y de redes educativas y de, digamos, también de acumulación de alguna manera de riquezas con los jesuitas, con la expulsión de los jesuitas, la marginación de élites criollas, la militarización, la profesionalización del Estado centralizado y del ejército, y una centralización política del imperio. Entonces, son como las reformas, y como pueden ver, es una reforma del Estado, es una transformación imperial. Están transformando una lógica de imperio a otra lógica de imperio. Yo pues no lo diría así, pero para hacer una suerte de analogía, estamos hablando de dos imperios españoles: el Imperio Habsburgo y el Imperio Borbón, que comparten una misma lógica de territorial, pero no comparten una misma lógica administrativa ni de Estado. Así ¿Qué te parece a vos? Así es. Completamente. Entonces tenemos que tener esa división. Yo siempre la trato de hacer, ¿no? Tengamos en cuenta sí, es la correcta. A los Borbones, ¿no? Habsburgo y Borbón son dos cosas radicalmente diferentes. Muy diferentes, completamente. Completamente. Creo que los Borbones se casaban más entre familia, pero eran más endogámicos por ahí. Así es. Bueno, muy bien, con esto vamos a finalizar el tema de las reformas borbónicas. Espero que les haya quedado claro, porque son complicadas. Son complicadas, es un tema complicado y difícil de explicar. Es difícil de explicar y de entender, ¿verdad? Hay libros completos de cada una de estas reformas. Hay historiadores del Imperio Español, hay británicos, franceses, españoles. Por ahí tenemos a Kamen. Henry Kamen ha pues trabajado este tema. Tenemos también de la zona americana, Enrique Florescano lo ha trabajado bastante. Por si lo quieren leer, toda la obra de Kamen es muy importante para entender, digamos, el Imperio Español, principalmente desde la península, pero no solo el Imperio, sino posterior. Por ahí se lo recomiendo muchísimo. Y pues nada, no se puede resumir en un video, pero la idea es que les quede una idea general de lo que son las reformas, de lo que es la transición borbónica. Ya les hablamos de la Guerra de Sucesión. Ahora vienen las reformas borbónicas. Posteriormente explicaremos los criollos para poder explicar las independencias. Y con eso pues espero que les haya quedado un panorama más general de lo que es el Imperio Español, ¿no? Ya luego entraremos en detalles. Y pues nada, agradecerle a Javier González Larrea, historiador increíble, como ya lo pudieron ver, con mucho conocimiento, y que pues aquí en este canal ha sido imprescindible, ¿no? Y además que es un placer, porque encontrar historiadores que tengan tanta capacidad de síntesis y de explicación cuesta mucho. Yo siempre lo digo, los historiadores tenemos un problema con la divulgación, por eso es que se mete gente que divulga bien. Pero hay tanto que contar en tan poco tiempo que es muy difícil. Muy complicado, muy complicado. Y además que hay gente que le gusta divulgar, pero ya lo que divulga es lo que es el problema. Pues nada, agradecerles, suscríbanse, compartan, comenten, peleense en los comentarios si quieren. Nos vemos la próxima. Gracias, Javi. Venga, igual, Dani. Muchas gracias. Chao. Chao.